Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de las funciones polinómicas. Ya hemos visto en anteriores videos la función polinómica de primer grado, que eran las funciones afines, las funciones polinómicas de segundo grado, que eran las funciones cuadráticas, y ahora vamos a ver las funciones polinómicas de grado mayor que 2, de grado 3 hacia adelante. Empezamos. Función polinómica. Es una función cuya expresión algebraica es un polinomio. Si recordamos lo que era un polinomio, se podría escribir en forma general o en forma factorizada. Los valores en forma factorizada, x1, x2, xn, eran las raíces de ese polinomio, o ceros, o sea, donde la función se hacía cero, donde corta la gráfica en el eje de las x, y para calcularlo se aplicaba el teorema de Gauss. Todo esto está explicado en el video de polinomios. Para esto se hace ¿para qué? Para poder hacer un bosquejo de la función y poder analizarla. Ese bosquejo se hace utilizando esas raíces y poder calcular los intervalos de positividad y negatividad de la función. Vamos a ver unos ejemplos para ver cómo es el proceso y ustedes pueden entender lo importante que son las funciones polinómicas. Se sabe que el gráfico de f de x igual a 3x cuarta más x cubo menos 8x cuadrado más 4x corta el eje x en el punto menos 2, 0. Al darme un punto, me está diciendo que cuando la x vale menos 2, el valor de y, o sea, de la función en el punto menos 2 vale 0. O sea que esto quiere decir que menos 2 es una raíz de esta función. Encontrar todos los puntos donde la gráfica corta el eje x, ya obtenemos un punto. Determinar los intervalos de positividad y negatividad y graficar. Bueno, lo primero que vamos observando es que el grado de esta función polinómica es de grado 4, es decir que va a tener 4 raíces. Y entre una de ellas ya la tenemos que es menos 2. Es decir que vamos a igualar a 0 la función para calcular las raíces, porque las raíces son los valores donde la gráfica corta el eje x y la función vale 0. Y observamos que en nuestra ecuación que nos quedó tenemos que se repite todas las x en todos los términos, así que vamos a sacar factor común x. Ya ahí con ese factor común estamos encontrando que una x vale 0, o sea, una raíz es 0, es decir que ya teníamos menos 2 y la otra raíz es 0. Y a la ecuación que me quedó dentro de los paréntesis le vamos a aplicar Gauss. Acuérdense que Gauss se trataba de calcular aplicando Ruffini. Es decir, que vamos a aplicar Ruffini y recordar un poquito lo que era Ruffini, ¿sí? Ruffini se ponía los coeficientes ordenados en forma decreciente y completo de la ecuación que yo quiero calcular. Y acá se colocaba la raíz que yo pienso que es raíz. Como ya sabemos que menos 2 raíz, no hay ningún problema. Es decir, que pongo el menos 2 y lo que hacíamos era bajábamos el 3, multiplicábamos menos 2, multiplicábamos menos 2 por 3, menos 6, sumábamos y hacíamos el mismo proceso hasta llegar a al último término. Y sí, en este caso nos va a dar 0 porque dijimos que menos 2 era la raíz. Y si ustedes ven, van a ver que acá me quedan 3 términos. ¿Por qué? Porque cuando dividimos por Ruffini, Ruffini baja un grado, porque estamos dividiendo por x más 2. Es decir, que en vez de grado 3 va a ser grado 2. Y si es grado 2, puedo aplicar resolvente. Por eso puse ABC. Aplico resolvente y obtengo las últimas dos raíces que necesitaba. Tenemos la raíz que vale 1 y 2 tercios. Es decir, que nuestras raíces son menos 2, 0, 2 tercios y 1, que son las 4 raíces de este polinomio. Como sacamos los ceros raíces, podemos transformar a la función en forma factorizada. 3x, el 3 acuérdense que es el término general, x más 2, x menos 2 tercios, x menos 1. Teniendo los ceros o raíces, puedo transformar en intervalos y poder calcular los signos que tiene la función para saber cuál es la parte positiva y negativa de la función, o sea, analizar los conjuntos de positividad y negatividad. Acá hice puse menos infinito menos 2, del menos 2 al 0, del 0 al 2 tercios, del 2 tercios al 1 y del 1 al más infinito.
Elegí un punto cualquiera en cada intervalo, lo reemplacé ya sea en la forma factorizada o en la forma general y obtuve los signos. Teniendo los signos S, puedo decir que el conjunto de negatividad es S y el conjunto de positividad S. Ya tengo los datos suficientes para poder graficar. Lo único que voy a agregar para hacer una gráfica un poquito más aproximada son valores entre medio de los intervalos, entre el -2 y el 0, entre el 0 y el 2 tercios y entre el 2 tercios y el 1. Los valores que he elegido fueron -1, 0,3 y 0,8. Ya tengo la forma de poder graficar aproximadamente la función. Si ustedes observan, van a ver que desde el menos infinito hasta el 2 la función es positiva, desde el 2 hasta el 0 la función es negativa, desde el 0 hasta el 2 tercios es positiva, del 2 tercios al 1 es negativa y del 1 al más infinito es positiva. Si ven acá también, acá tengo el punto cuando vale -1 la función, vale -10, donde la curva vuelve, donde hay un mínimo en este caso. Acá tengo un máximo, que es en 0,3, y en aproximación en 0,8 tengo otro mínimo más. También vemos que la función en esta parte, la función decrece, luego crece hasta este valor, y de ahí decrece y después crece. Es decir, que los intervalos de crecimiento y decrecimiento son estos. Así que ya tenemos de dato los valores más o menos pedidos del análisis de funciones. Graficar la función f con los siguientes datos. Los únicos ceros de la función son -2, doble, 2 y f de 0 igual a 8. Como tengo de dato los ceros o raíces, vamos a trabajar en la forma factorizada. Recuerden que la forma factorizada era esa, es decir que vamos a reemplazar las raíces que me dieron de dato. Es decir que puse x más 2 porque tenía -2, como es doble lo pongo al cuadrado, y x menos 2. Me falta el valor de an, pero para calcular el valor de an tengo otro dato, que f de 0 vale 8. Quiere decir que cuando la x vale 0, la función vale 8. Es decir que lo que hice fue reemplazar en esa forma que calculé, reemplazar la x por 0 y lo igualé a 8 y despejé el valor de a. Y así que ya tengo la forma factorizada. Menos x más 2 al cuadrado de x menos 2. Esto, debido a estos valores, yo lo puedo de nuevo calcular qué valores tienen positivo y negativo, porque dice graficar. Así que vamos a calcular la parte de conjunto de positividad y negatividad con los intervalos, que es lo que hice aquí. Puse los intervalos, -2, del infinito a -2, del -2 al 2 y del 2 al más infinito. Analicé valores entre esos intervalos y obtuve los valores positivos en las dos primeras y negativos en el último. Es decir que ya tengo valores establecidos para poder graficar. Pero antes de graficar también lo que hice fue pasar esta función en forma factorizada a forma general. Para eso desarrollé el cuadrado binomio, porque x más 2 al cuadrado es un cuadrado binomio. Si aquí dice el primero al cuadrado más el duplo, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y luego apliqué distributiva para obtener la función en forma general, que es esta que está acá. Ahora vamos a graficar, pero acuérdense que siempre para graficar en forma aproximada siempre hay que buscar un valor intermedio entre -2 y 2. Y yo elegí el 0,5 aproximadamente. Lo reemplacé y me dio 9,37. Así que ya puedo más o menos graficar la función. Si ustedes observan, eran que los dos primeros intervalos eran positivos. Si ustedes ven, llegan hasta el -2 y ahí tengo hasta el 2 y de ahí es negativo. Una observación. Cuando la raíz es doble, o sea, cuando la raíz es de índice par, se lo denomina orden de multiplicidad de la raíz 2, porque es doble. Y fíjense que rebota la gráfica, no cambia de pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo. En este caso, justamente en ese número va a rebotar la gráfica y no va a pasar desde positivo a negativo. Eso ténganlo en cuenta. Y el 0,5 lo puse acá más o menos, este sería el valor máximo y este el valor mínimo. Si ustedes observan, toda esta parte de acá sería el conjunto de positividad y la parte desde el 2 hacia adelante, o sea, hacia el más infinito, sería la parte del conjunto de negatividad, que es lo que yo puse en esa parte, ¿sí? Y si ustedes ven, así la gráfica decrece, acá decrece, que es lo que yo puse ahí. El crecimiento y el decrecimiento de la función. Y esto sería el pedido de este ejercicio, que era graficar.
Vuelvo a repetir, no se olviden el orden de multiplicidad de las raíces son cuando son dobles, triples. Y cuando es de índice par, la gráfica en ese punto rebota y si es de índice impar, va a cambiar de un estado positivo a negativo o de negativo a positivo. Hallar la función polinómica de grado 3 que cumple las siguientes condiciones. Que f de menos 3 es 0, que f de 3 sea 0, que f de 0 sea 0 y f de menos 1 sea menos 16. O sea, ahí tenemos un dato muy importante. Está diciendo que cuando la función vale 0 quiere decir que los valores menos 3, 3 y 0 en los valores de x son raíces debido a que la función vale 0. Es decir, que si yo tengo las raíces puedo utilizar la forma factorizada. Así que pongo f de x y copio la forma factorizada. A n de x menos x1, x menos x2, x menos xn. Y reemplazo las raíces que me dieron. X más 3, x menos 0, x menos 3. Reemplacé los valores, esto en x1, x2 y x3. Me falta n, pero tengo que f de menos 1 vale menos 16. Quiere decir que cuando la x vale menos 1, la función vale menos 16. Así que reemplazo en las x el valor menos 1 y digo que eso vale menos 16. Y despejo el valor de an, que me da menos 2. Es decir que ya puedo escribir la función que sería menos 2 de x más 3 de x menos 0 de x menos 3. Así que el resultado final de la función polinómica sería menos 2x. Esto en vez de poner x menos 0, saqué el 0 porque es neutro en la resta, lo puse adelante, puse menos 2x por x más 3 por x menos 3 y obtuve la función pedida. Dada la función f de x, analizarla y graficarla. Como observamos, la función es de grado 4, así que voy a tener 4 raíces. Para calcular dichas raíces vamos a aplicar el teorema de Gauss. Recuerden que para aplicar el teorema de Gauss se aplicaba a Ruffini, es una forma, en el cual Ruffini era ordenado en forma decreciente y completo y las raíces posibles que podía tener esta función eran los divisores del término independiente, que en este caso es menos 4, con respecto al término general que sería 1. Así que yo elegí una de esas raíces, por ejemplo menos 1, y resolví por el teorema de Gauss, Ruffini, y obtuve que sí, que menos 1 es raíz. O sea, para recordarlo es bajo el 1, multiplico este por este y lo pongo acá, 2 más menos 1 lo pongo acá, y así sucesivamente, ¿sí? Y obtengo que me da 0. Cuando tienen que aplicar nuevamente Ruffini para encontrar la próxima raíz, siempre calculen, cuando calculan una raíz, le dio esa raíz, calculen si esa raíz es doble, o sea, repitan la misma raíz para ver si se cumple el orden de multiplicidad. Y en este caso se cumple, ¿sí? Me dio 0. Así que ya tengo una raíz de menos 1 doble. Cuando tengo 3 términos, a, b, c aplican resolvente y obtienen las raíces que faltan. Yo no lo apliqué en este ejemplo porque lo apliqué en los ejemplos anteriores. Es decir que las raíces que yo tengo son menos 2, menos 1 y 2. La menos 1 es doble, acuérdense que es raíz doble, que en ese lugar va a rebotar la gráfica. Y el orden de multiplicidad de menos 1 es 2. Por supuesto que el orden de multiplicidad de menos 2 y de 2 es 1. ¿Por qué? Porque no se repite la raíz. Escribo la forma factorizada de la raíz y obtengo que es x más 1 al cuadrado, porque es doble, de x menos 2 y de x más 2. Para graficar la función y luego analizarla, lo que hacíamos siempre era el conjunto de positividad y negatividad, o sea, donde la función es positiva y negativa, y eso me lo hace los intervalos considerando las raíces. Es lo que yo hice. Del menos infinito al menos 2, del menos 2 al menos 1, del menos 1 al 2 y del 2 al más infinito. Y ahí obtuve los valores que tiene la función del punto de vista signo, positivo o negativo, en cada intervalo. Ya tengo las herramientas suficientes para poder graficar. Ahí está la gráfica, en el cual observamos que el menos 1 la gráfica rebota, o sea, no cambia de positiva a negativa, sino llega a negativa y queda en negativa. Es decir que acá tenemos la gráfica para poder hacer un análisis completo de dicha gráfica.
Por eso lo que vemos es el dominio. El dominio son todos los reales porque toma cualquier valor en X. Acuérdense que el dominio se analiza el eje X. La imagen la vamos a empezar el eje Y y más o menos 12 con menos 12,4 es aproximado acá hacia al más infinito. Es no inyectiva porque si trazo una recta paralela al eje de las X corta en más de un punto. Es surjectiva en su imagen. Acuérdense que la surjectiva tenía que ser el codominio y la imagen tenía que ser la misma, tenía que coincidir y en este caso siempre va a ser inyectiva en su imagen. La ordenada de origen es 0, menos 4 porque corta justo el eje de la Y en menos 4. Las raíces dijimos que eran menos 2, menos 1 y 2. El conjunto de positividad sería del menos infinito hasta el menos 2 y del 2 al más infinito sería. El conjunto de negatividad sería del menos 2 al menos 1 y del menos 1 al 2. De crecimiento, la gráfica decrece hasta aproximadamente menos 1,7 y del menos 1 al 1,2 aproximadamente. Y crece del menos 1,7 al 1 y del 1,2 al más infinito. Bueno, esto es lo último de este video. Como siempre les digo, espero que haya sido de su agrado. Siempre estamos para sumar. Cualquier inconveniente o duda que tengan, estoy a su disposición. Lo único que me queda desearle es éxitos, no me aflojen y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.